Bienvenido, qué gusto me da que estés nuevamente conectado con nosotros y también si es la primera vez que estás viendo nuestras transmisiones, quiero darte la bienvenida, un abrazo del corazón a todos aquellos que nos acompañan y quiero invitarte que te quedes hasta el final del mensaje para que puedas entender completamente lo que en esta ocasión queremos transmitir. Una de las cosas por lo cual será recordado el año 2020 será por la pandemia del COVID-19. Y es la primera pandemia del siglo XXI que nos toca atravesar, pero ha dejado ya más de 500.000 de personas muertas, varios millones de personas contagiadas, varios millones con muchas secuelas que quedarán después de que esta pandemia haya cruzado y atravesado la humanidad. Millones quedarán dañados porque produce daños en algunos órganos, en los pulmones, en los riñones. Así que muchas personas al terminar la pandemia habrán quedado con algún tipo de secuela. Sin embargo, hay otra pandemia que es la que más nos preocupa, una pandemia que se originó antes que la del COVID-19. Una pandemia que afecta a millones y millones de cristianos en el mundo. ¿Por qué? Porque los mata antes de que lleguen al cielo. Mata su vida espiritual antes de que puedan llegar a la oportunidad de llegar al cielo. En los años 60, en los años 70, pensar aquí en Argentina, en una iglesia con más de 1.000 personas, era casi una utopía, algo imposible de alcanzar. Cuando llega Carlos Anacondia en los años 80 en adelante, se hace una explosión del evangelismo y las iglesias pequeñas crecieron, tuvieron un crecimiento exponencial y cientos y miles de personas fueron alcanzadas con el mensaje de Jesucristo. Lo que se dio en Argentina se ha dado también en otros países como Colombia, Centroamérica, donde la creciente familia de la fe ha marcado un hito impensable hace algunos años atrás. Sin embargo, este crecimiento tan grande de cristianos a lo largo del mundo, debido, hoy por hoy a todos los medios de comunicación, usted puede encontrar radios cristianas online las 24 horas, puede escuchar una prédica, un mensaje como este que estamos poniendo ahora en YouTube en cualquier momento. Quiere escucharlo a las 3 de la mañana, a las 5, a las 2 de la tarde o en el horario que usted desee. Puede pausarlo, hacer otra cosa y volverlo a escuchar. Y si algo no entendió, puede retroceder inclusive y volver a escuchar lo que el predicador dice. Y todas estas cosas que parecieran que deberían ser un envión, un empujón, algo que hiciera todavía crecer más a la iglesia, nos está dando cuenta que es insuficiente porque hay muchas personas que pierden su vida espiritual en este tiempo. Y uno solamente tiene que navegar un poco por los sitios de las redes sociales para encontrarse con muchas personas que han estado en algún momento en nuestras iglesias y hoy ya no lo están, hoy ya no son parte de esto. Inclusive algunos tienen muchísima violencia, hablamos de violencia verbal, de palabras, de expresiones, por algunas cosas que le ha tocado atravesar. Y esta pandemia que hoy estamos cruzando en el siglo XXI, es una pandemia que Jesús ya dijo en el capítulo 7 del libro de Mateo, después del Sermón del Monte, este sermón tan maravilloso, donde Jesús habla con una sencillez, pero a la vez también con una profundidad que nos hace que cada vez que lo leamos encontremos riqueza. Cada vez que leemos el Sermón del Monte nos damos cuenta que hay cosas escondidas y que todavía tenemos que seguir creciendo y que no nos alcanza toda la vida para poner en práctica el Sermón del Monte. A veces cuando alguien viene y dice, pastor, estoy aburrido, y uno le dice, practica el Sermón del Monte. Con practicar el Sermón del Monte tenés toda la vida para hacerlo. Amar a los enemigos, poner la otra mejilla, ser pobre de espíritu, ser humilde, ser pacificador, tantas cosas. Y justamente pacificador no es una de las características que hoy aparezca en nuestras redes sociales. Muchos cristianos están lejos de ser pacificadores. Alguien que expone una idea en la cual ellos no están de acuerdo, ya empiezan a atacarlo y empiezan a decir cosas y estamos lejos de ser pacificadores. Hay una grieta entre los propios cristianos cada vez más marcada. Y esta historia que yo voy a leer, que se encuentra en el capítulo 7 de Mateo, dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Quiero que nos detengamos en esta palabra. Fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y quiero detenerme en este punto en el que hemos leído. Habla de dos personas, una historia muy conocida de Jesús, donde uno dice que edificó sobre la roca. Y nuestra imaginación, que no conocemos mucho quizás de Medio Oriente, pensamos que, bueno, vio una piedra y ahí sobre esa piedra construyó la casa. Y otro la hizo más sobre la playa, sobre la arena, porque nos da un poco la imaginación que es así. Sin embargo, en los terrenos áridos, como los que Jesús decía estas enseñanzas, todo el lecho donde Jesús enseñaba estaba constituido por rocas. Así que sobre esas rocas había algo de tierra, había arena. Y cuando alguien quería edificar algo importante, lo que tenía que hacer era tomar una pala y empezar a cavar, sacar toda la arena, sacar toda aquella tierra para llegar a la parte firme, que era el suelo rocoso, el lecho rocoso, para que ellos pudieran construir a partir de ahí la edificación. Y nosotros encontramos dos cosas. Jesús dice, el que oye mis palabras y las pone por práctica, y el que oye y no las pone por práctica. Hoy no tenemos problema de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, está al alcance de todos, de cualquiera. Comprar una Biblia en papel es muy, muy barato, más barato que una hora de trabajo de nuestro tiempo. E inclusive, hasta si uno no quiere comprarla, la puede bajar en su celular. Hay cientos de versiones disponibles para bajarla gratis. Y me doy cuenta que en este tiempo tampoco hay falta de doctrina. Algunos dirán, lo que pasa es que falta enseñanza. Enseñanza hay, muchas enseñanzas. Muchos pastores enseñan. En nuestra radio, en la 95.5, tenemos grandes maestros que están dando enseñanza todos los días en la radio. Así que no nos falta enseñanza, no nos falta doctrina. No es que hay esta pandemia que está matando espiritualmente a miles de cristianos en el mundo sea la causa que nos falte doctrina. No nos falta doctrina, no nos faltan más maestros. Creo que nos falta lo que Jesús dictaminó acá y diagnosticó. Nos falta poner en práctica la palabra. Y hablo de esta pandemia que es el cristianismo superficial. Personas que tienen conocimiento, que han vivido cosas inclusive muy lindas, maravillosas. Hasta podemos decir, muchos de ellos recibieron milagros. Sin embargo, no llegan a completar su vida espiritual con Dios. Lo que me asombra en este tiempo es que vemos los hogares de muchos cristianos destruidos, arruinados. Hace algunos años atrás, cuando se casaban dos jóvenes que venían de cuna cristiana, que estaban dentro de la iglesia, casi podíamos decir que estaba asegurada una buena familia, una familia feliz. Y hoy, por lo contrario, hoy nosotros los pastores de pronto casamos a personas, a jóvenes que han estado hace muchos años con nosotros y después recibimos la noticia, me separé, me divorcié, él me pegaba, él era violento. O ella me engaña, o ella ya me engañaba desde antes de haberme casado. Y nos encontramos con esto de decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es posible que estas cosas sucedan? Pero suceden. Y no podamos ocultarnos detrás de ponernos una máscara, de decir, de asustarnos, de escandalizarnos de estas cosas. Suceden. Sucede inclusive que hoy se divorcian los pastores. Algunos que escribieron libros de familia cristiana hoy están divorciados. Y están no solo divorciados, separados, sino que están en guerra, juicios terribles de divorcio, en peleas increíbles. ¿Qué está pasando? Esta es la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando a los cristianos con todas estas cosas?
Y Jesús dijo, el que oye mis palabras y las pone por práctica. El que oye mis palabras, pero también está el que oye mis palabras y no las pone por práctica. Y ahí hablamos del cristianismo superficial. ¿Y por qué hablamos de superficial? Porque para llegar al fondo, para llegar al objetivo, para llegar a estar apoyado sobre la roca que es Cristo, se necesita tomar la pala y cavar. Y hay algunas capas en nuestra vida que debemos sacar para poder llegar a estar realmente apoyado sobre la roca eterna de todos los siglos que es Jesucristo. Y voy a mencionar algunas solamente, habría muchísimas más, pero quiero hablar acerca del primero, son los sentimientos. El evangelio sentimentalista. Una de las cosas que se caracterizaba hace algún tiempo atrás era que se promocionaba de esta manera: venga, venga, porque va a descender la presencia de Dios, venga a la iglesia porque hay poder, hay un ambiente de gloria. Usamos mucho esa palabra, un ambiente de gloria. Y se daba solamente en esos servicios, en esas reuniones, en esos lugares y con esos pastores o con esos predicadores o apóstoles. Solo se daban esos ambientes de gloria. Usted no podía tener un ambiente de gloria en su casa. Y ahora que los templos están cerrados, ¿dónde está el ambiente de gloria? Muchos cristianos vivían de ir de congreso en congreso. Necesitaban siempre que sus sentimientos se vieran estimulados para poder convivir y poder seguir una semana más en el evangelio. Las crisis más grandes de este tiempo donde todavía las iglesias, los templos están cerrados, muchas personas tienen crisis porque no encuentran ese sentimentalismo en el cual ellos habían apoyado su fe. No encuentran el predicador que venga y les imponga las manos y esté orando por sus problemas. Falta la unción, falta que la gloria venga. Y eso, ¿sabe por qué? Porque nosotros, y me incluyo porque soy parte del grupo de los predicadores, muchas veces hemos hecho tanto énfasis en esto, en que venga, y lo que preocupa es llenar la iglesia, mientras que los pastores y los predicadores no tenemos que llenar la iglesia, tenemos que llenar el cielo de almas salvadas. Pero está un evangelio sentimentalista, donde si yo no siento, Dios no está. No, me voy de esta iglesia, pastor, porque yo no siento la presencia de Dios. Me voy a otro lugar, porque allá en ese otro lugar desciende la presencia. Y cristianos van migrando de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, para encontrar ese ambiente de gloria. Y los pastores que no se quieren quedar atrás de los ambientes de gloria, ya tratan de hacer todo lo posible, poner telas, pantallas, luces, todo tiene que generarnos un ambiente. Usted tiene que entrar y tiene que haber una música suave mientras usted se sienta para que usted empiece y empezamos a fabricar sentimentalismo, un evangelio sentimental. Por eso hay muchísimos cristianos hoy en día que están en crisis. Están en crisis porque apoyaron su vida espiritual sobre lo que había que sentir. Y si bien los sentimientos los ha puesto Dios en nosotros, y Jesús tenía muchos sentimientos, amaba, lloraba, también los sentimientos no pueden ser donde nosotros apoyemos nuestra vida espiritual. Y Jesús lo hace muy en claro. Lo hace muy en claro. Tiene que estar apoyada sobre la roca, sobre algo que sea inconmovible, con algo que sabremos que va a estar ahí 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 50 años. Aquí en Argentina hay una provincia muy linda que es la provincia de Córdoba. Y hay zonas que tienen lo que nosotros llamamos sierras, que en Latinoamérica por ahí las sierras son montañas. Bueno, es parte de un terreno semimontañoso. Nosotros a las sierras decimos a las montañas que son más pequeñas. Y en estas sierras, a las cuales yo iba cuando era chico y llevo ahora a mis hijos, siempre están ahí. Están en el mismo lugar. Puedo hacer el mismo camino año tras año porque las sierras están ahí. Vuelvo año tras año a Córdoba y las sierras siguen estando ahí. Eso nos habla de permanencia y eso es lo que nos habla en la roca. Cuando Jesús habla acerca de construir nuestra vida espiritual sobre la roca, nos habla de un cristianismo
que permanece, no un cristianismo fluctuante, no un cristianismo que anda de sentimiento en sentimiento, de aquí para allá, de congreso en congreso, de evento en evento, para tratar de seguir manteniendo su vida espiritual. Por eso muchos corren detrás de los profetas, tratando de que la profecía les estimule un poco más para poder seguir un poco más adelante. Porque están pasando tribulaciones, porque están pasando pruebas, porque están en un momento de dificultad. Entonces necesitan que ir y que y voy a usar esa palabra fea, algún mentiroso les mienta y les diga, no te preocupes porque aunque estés sufriendo, vienen los mejores años, vienen los años de la gloria. Y muchos profetas mentirosos dijeron que el 2020 era el año perfecto, el año donde se iban a hacer eventos multitudinarios. Y usted puede buscarlo. En internet todavía han quedado rastros. Otros falsos profetas borraron enseguida sus predicciones de agoreros porque se dieron cuenta que no se iba a poder cumplir. Y hay otros todavía más terribles, que están tratando de acomodar. Bueno, yo dije en el 2019 que en el 2020 y empiezan a entrar en una especie de acomodar el mensaje para encontrar un justificativo, en lugar de decir me equivoqué, en lugar de decir dije algo que me parecía que podía ser, pero el resultado no fue el que yo esperaba. Entonces tenemos el cristiano basado en el sentimentalismo. Y que necesita escuchar un predicador que siempre le esté inflándolo, le esté diciendo usted es un campeón, un ganador, usted está para la gloria. Por eso no haga su casa espiritual sobre el sentimentalismo. Jesús utilizó la expresión es grande la ruina. Cuando hablamos de ruina no hablamos de una pequeña pérdida. Si usted de pronto fue a comprar y perdió un billete, por más que ese billete, ese dinero, ese billete sea el de mayor denominación en su país, el más alto, eso no es estar en ruina. Usted dice, bueno, perdí este dinero, ya tendré que ver cómo lo recupero o tendré que ahorrar de otro lado, bajar mis gastos para volverme a ubicar, pero no estoy en ruina. Tampoco es estar en ruina si uno de pronto pierde un trabajo y tiene que ajustar sus planes y tiene que vivir de otra manera. Quizás tenga que dejar las tarjetas de crédito, quizás tenga que prescindir de ese auto lujoso. Eso no es estar en ruina. La ruina la tienen aquellos que de pronto están en un lugar y se han visto afectados por un terremoto que ha destruido su ciudad, que ha destruido su casa. Estaba con unos refugiados sirios en Turquía, a la salida de la ciudad de Estambul, donde los turcos ubicaron a los que huían de Siria, y estuve ahí, hablando un poco con ellos, intérprete de por medio. Yo no hablo árabe ni la lengua que ellos hablan, pero había un intérprete que estaba con nosotros. Y nos dieron una cálida bienvenida. Ellos no tenían casi muebles, tenían una alfombra, había que dejar el calzado en la puerta. Así que había una pequeña estufa ahí donde ellos calentaban su comida, una estufa que era leña, porque el lugar donde el gobierno turco les dio no había ni agua corriente ni gas natural, así que ellos tenían que ir a buscar leña. Y de hecho los que nos acompañaron a nosotros llevaron leña para que pudieran tener leña los refugiados. Y allí una pequeña estufa de leña, una alfombra donde nos sentamos, pero una cálida bienvenida nos dieron. Nos sirvieron té o café, era lo que se estila en ese lugar. Y cuando empezamos a hablar un poco de la historia, allí había un hombre mayor, un hombre de algo más de 70 años, que cuando empezó a contarnos su historia, se largó a llorar. Este hombre tenía una panadería en una de estas ciudades sirias que fue atacada por el ISIS, junto con sus 2 hijos. Un negocio familiar que prosperaba, que avanzaba. Sin embargo, un día vino el ISIS y se apropió primeramente de sus ganancias. Iba y cobraba una parte de sus ganancias, se apropió de sus ganancias, pero todavía ellos decidieron que iban a seguir adelante. Un día el gobierno
decidió que esa ciudad debía ser destruida. Y mandó aviones de combate rusos que en la noche bombardearon la ciudad. Y una de las bombas impactó en su panadería. Cuando ellos fueron, al día siguiente, lo único que había de su panadería, del trabajo de todos los años de su vida, era un montón de escombros. Ya no había más nada. No se podía hacer nada. Las máquinas destruidas, el lugar destruido, la ciudad arrasada. Eso es ruina. Y cuando hablamos de que Jesús dice de la ruina espiritual, no hablamos de creyentes que están pasando un momento de dificultad, alguien que ha perdido un ser querido, alguien que inclusive puede estar atravesando un momento de angustia en su vida, de desazón. Hablamos la ruina espiritual, es la ruina que nos lleva al infierno. Es la pérdida de la vida espiritual, donde estamos completamente poseídos por un sentimiento de que Dios no es suficiente para nuestras vidas, decepcionados con la iglesia y decepcionados con Dios. La religiosidad es otra de las cosas por las cuales nosotros podemos apoyar nuestra vida. Cuando conocemos a Dios, nos deleita poder hablar con Él. La oración se convierte en algo que disfrutamos. Leer la palabra, leer la Biblia. Escuchar un mensaje nos causa realmente mucha satisfacción en nuestra alma. Pero en la medida que vamos creciendo y vamos estando, las cosas se vuelven rutinarias. Y sin ir más lejos, póngase usted en la mesa, ¿no? Vamos chicos, vamos a comer, a ver, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por estar. Amén, ¡boom! Porque hemos hecho de la oración de agradecimiento una rutina. Algunos dicen, se acuestan, cierto que tenía que orar. El Señor, yo te pido que... y ni siquiera pueden terminar la oración. Entonces la religiosidad, el costumbrismo, se puede apoderar también de nuestras vidas. Y hay muchos cristianos costumbristas. Venían a la iglesia, y aunque no se quedaban a escuchar el mensaje, esto es lo gracioso, porque uno lo ve, lo pasan en muchas iglesias que hemos recorrido. Muchos vienen a la iglesia, pero ni siquiera a veces entran. Nosotros tenemos aquí un parque grande y algunas personas venían al horario de la reunión, pero en lugar de entrar en la reunión se quedaban en el parque. Y había unos lugares para sentarse. Yo por ahí pasaba en algún momento del servicio que tenía que hacer algo afuera, salía y me encontraba con ellos y le decía, ¿qué estás haciendo acá? El mensaje de Dios está dentro. Pero la religiosidad les hacía que ellos fueran, aunque no se quedaran a escuchar, pero su religiosidad, su costumbrismo, lo había hecho de que tenían que ir a la iglesia. Porque había que ir a la iglesia, porque era mejor soportar al pesado del pastor, voy a utilizar esta palabra, soportar el mensaje del pastor que dice el infierno. Entonces, entre el infierno y el pastor era el mal menor. Entonces, bueno, vamos a estar ahí, aguantemos, 1 horita y media, 2 horitas, si es que el predicador no se pone muy larguero, aguantamos un poquito porque es preferible sufrir un poquito acá en la tierra que sufrir la eternidad. Y eso no es vida espiritual. Eso no es lo que Jesús está hablando, no era lo que Jesús pretende en el Sermón del Monte. Por eso muchísimos cristianos hoy están muriendo, muchos cristianos están agonizando a la vera del camino porque su religiosidad, su costumbrismo se ve afectado porque ahora no pueden ir a la iglesia, no pueden, ir a los templos. Ahora su vida espiritual depende de ellos mismos, de cuánto tienen que poner su confianza en Dios, apoyarse en Dios, leer la palabra, ir orar. A algunos hasta le cuesta escuchar un mensaje de la palabra de Dios grabado, porque miran ahí, arriba dice 45 minutos. No, 45 minutos no, ¿qué voy a aguantar 45 minutos este pastor? No, si dice 2, 3 minutos está bien. Páseme un condensado del mensaje, córtenlo y denme las mejores frases. Porque eso y sobre eso estamos construyendo nuestra vida espiritual. ¿Saben lo que Jesús dice? Que vendrá sobre nosotros una gran ruina.
y nuestra vida espiritual estará en ruina. Tenemos que dejar de lado la autojustificación. ¡Oh, qué terrible! Leía acerca de los juicios de Nuremberg, ahí donde se ejecutó los juicios a los altos jefes nazis. No sé si se pronuncia correctamente así la ciudad, no hablo mucho alemán, pero ahí usted encontrará que muchos de esos terribles criminales trataron de justificar lo que habían hecho. Inclusive algunos utilizaron a Dios. Sí, así como usted lo escucha. Dios le mandó a destruir a los judíos, perdón. Porque aunque hagamos cosas que sabemos que son malas, tenemos un gran poder de autojustificarnos. Y algunos que no tienen una vida espiritual plena empiezan a justificar su vida espiritual. Bueno, lo que pasa es que la iglesia era así, el hermanito tal, el pastor lo otro, y inclusive, y quiero detenerme un poquito en esto, algunos dicen lo que pasa es que mi pastor es un mal pastor, porque un buen pastor deja las 99 ovejas en el establo y va a buscar a la oveja perdida. Yo soy la oveja perdida. ¿Sabe que una de las características de estar perdido es que uno primero no sabe dónde está y se caracteriza que estar perdido porque no sabe cómo volver? Si usted sabe cómo volver, si usted sale de un lugar, hace un camino y sabe cómo volver al lugar de origen, a su casa, usted no está perdido. Está perdido aquel que de pronto empieza a mirar para todos lados y no sabe dónde está, no sabe cómo volver. Pero si usted sabe cómo volver, usted no está perdido. Entonces usted no es una oveja perdida. Usted es una oveja que lo que está haciendo es tratar de llamar la atención. Aquí en Argentina, cuando un niño tiene así un acto de capricho, se pone así caprichoso porque quiere algo y hace una escena, ¿no? Le decimos que está haciendo berrinche. No sé si en otras partes del mundo se utiliza esta palabra o si significa alguna otra cosa que no sea esto, ¿no? Hace un berrinche. Trata de llamar la atención, grita, patalea, llora, se arrastra. ¿Para qué? Para que el papá o la mamá terminen cumpliendo el deseo que el niño quiere. Y nosotros encontramos que muchos cristianos son ovejas berrinchudas. No son ovejas perdidas, no están perdidos. Saben cuál es el camino, saben lo que tienen que hacer, saben cómo deben volver a casa, pero están esperando que el pastor los vaya a buscar, les acaricie el lomo y toda esa historia de la perniquebrada que los cargan los hombres, que lo trae, todo tan maravilloso, pero eso lo hace el pastor con la oveja que realmente está perdida. La oveja que no sabe, que de pronto se extravió en el camino. Y hay muchos cristianos en Latinoamérica que son ovejas perdidas, porque inclusive están perdidas dentro de sus propias iglesias, dentro de sus propios templos, confundidos. No saben cuál es realmente la verdad. Y ahí está el tema. Por eso hablamos de este tipo de cristianismo, el cristianismo que se autojustifica, que en lugar de hacerse responsable de su vida espiritual, porque como dice Jesús, oye esta palabra, las pone en práctica, oyen la palabra, la tienen, saben, son cristianos de hace muchísimos años, tienen buena doctrina, han sido bien enseñados. Sin embargo, prefieren estar afuera del redil, no están perdidos. Han salido del redil un rato para hacer un berrinche, para tratar de, cuando el pastor vaya a buscarlo, decirle todo lo que tienen atravesado en la garganta. Por eso, una de las cosas que atenta tanto sobre la vida cristiana es la autojustificación. Es decir, bueno, mi vida espiritual está fracasando por esto, por esto, por esto. Por lo otro, Jesús, acá en el Sermón del Monte y en la historia que nosotros hemos leído, hace a cada uno responsable de cómo construye su vida espiritual.
Lo hace responsable de cada uno tiene que tomar la pala y trabajar por su propia vida espiritual. No es problema del que está al lado, del otro, de lo que me dijeron. Yo conozco cristianos que han sido muy maltratados. Porque sí, hay pastores que maltratan a la gente. Pastores que esclavizan a la gente. Pastores que los encierran en el legalismo. Como dice el pastor Carlos Kucharenko, les abren la puerta de la salvación, pero les cierran la puerta de la libertad. Sos salvo si mantenés todas estas cositas una tras de la otra. Y muchos conozco casos de personas que han sufrido dentro de las iglesias. Han sufrido discriminación, han sufrido violencia verbal, violencia emocional. Han sido estafados en su buena fe. Les han sacado hasta el último centavo en algunos lugares. Pero que su vida realmente estaba apoyada en Cristo. Se dieron cuenta del error y decidieron buscar otra iglesia. Se fueron a otro lugar, pero nunca dejaron de seguir a Dios. Curaron sus heridas el buen pastor, que es Jesús. Yo no soy el buen pastor. Como lo dije en otro mensaje, el único buen pastor es Cristo y el único que dio su vida por su salvación es Cristo. Si yo muero por usted, no lo puedo salvar. Por más que diría Pablo, aunque entregara mi cuerpo para ser quemado, si no tengo amor, nada soy. Por más que yo como pastor entregue mi vida, le dé todo mi dinero, haga todo lo que esté humanamente a mi alcance, no puedo salvarlo. Porque el único que murió por su salvación es Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor y lo repito así. Todos los demás trabajamos para que el buen pastor tenga las ovejas. Entonces, deje de autojustificarse. Si usted no tiene una vida espiritual plena, el único responsable de su vida espiritual, porque lo dice Jesús acá, es usted. Usted es el que tiene que tomar la pala y empezar a cavar en sus sentimientos, en su religiosidad, en su autojustificación. ¿Para qué? Para poder llegar a estar apoyado sobre la roca eterna que es Jesucristo. Y lo que ha sacado a muchos cristianos del camino y que hoy agonizan o mueren a la vera del camino es la falta de perdón. Es la falta de perdón. Ellos han sido perdonados. La Biblia dice que no importa cuál haya sido nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Aún al que estaba colgado en la cruz, al lado de Jesús, fue perdonado. Aunque había tenido una vida de delincuencia que lo había llevado a estar colgado en la cruz, la gracia de Cristo es suficiente para perdonar cualquier pecado. No importa qué tan grande, qué tan terrible, qué tanta condena social hayas recibido por tu pecado, la gracia y la misericordia de Dios es suficiente para perdonar. Y perdonar para Dios significa olvidar. Perdonar para Dios es hacer nueva criatura. Perdonar para Dios es transformarte de ser alguien que no eras nada a pasar a ser hijo de Dios. Con todos los honores que significa ser hijo de Dios. Sin embargo, Jesús relata la parábola de los dos deudores. Uno al que se le perdonó una deuda millonaria, imposible de pagar. Pero ese al que se le perdonó mucho, no fue capaz de perdonar a uno de sus consiervos. Y usted conoce lo que la Biblia dice al respecto. Dice que lo agarraron, lo llamaron, el Señor lo llamó y le dijo: tú debías haber perdonado a tu consiervo como yo te perdoné a ti.
Y nosotros, los cristianos, al que se nos ha perdonado tanto, somos incapaces muchas veces de perdonar las ofensas, de perdonar lo que nos han hecho. No perdonan lo que les ha hecho otro cristiano. No perdonan muchas veces si su pastor se ha equivocado, porque los pastores nos equivocamos, somos humanos y nos podemos equivocar. No lo hacemos con intención, nadie se levanta, o al menos no conozco ningún pastor que se levante por la mañana y diga, a ver, ¿a quién podemos lastimar hoy? A ver, ¿a quién podemos hacer pasar a alguien un mal momento? Pero las cosas pasan, con o sin intención, las cosas pasan. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Que debemos perdonar. Y si la Biblia dice que debemos amar aún a nuestros enemigos, si quiere póngalo a su pastor dentro del grupo de los enemigos. ¿Quiere ponerlo? Póngalo ahí. Y sabe que aunque usted lo ponga en el grupo de los enemigos, la Biblia dice que debes de amarlo. Inclusive dice que si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Jaja. Vio que el sermón del monte es difícil, pero hay que dar lugar al perdón. Y perdonar significa que olvidar. Perdón nos hace, nos libera a nosotros. El perdón es libertador. El perdón rompe cadenas, no solo del otro, rompe mis propias cadenas. Y muchos cristianos pierden su vida espiritual porque no son capaces de perdonar. Su vida espiritual está arruinada, está en ruinas. ¿Por qué? Porque no hacen lo que Jesús dice, que oyen y ponen por práctica mis palabras. La pandemia del siglo XXI es miles de personas que han escuchado hasta el hartazgo, sermones tras sermones, palabra tras palabra, saben mucha doctrina. Pero su vida espiritual es una vida de ruinas. Inclusive algunos hasta te pronuncian palabras en hebreo, ¿no? Shalom, shashum, kazam, no sé, yo no sé hablar hebreo. Y parece que eso los hace todavía como más importantes, más poderosos, más sabios. Porque yo sé más que el pastor, porque me sé 4 palabras en hebreo. Y esa soberbia espiritual está llevando a la ruina a millones de cristianos. Concluyo. ¿Dónde construís tu vida espiritual? ¿Dónde estás construyendo tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y mírate a ti mismo. La Biblia nos habla de mirarnos. Dice que la Biblia es como un espejo, que nos tenemos que mirar en ella. Y nos tenemos que mirar con ojos claros, ciertos, sin engaños, sin autojustificaciones, sin eso de ponernos una máscara para vernos frente al espejo. Y debemos mirar tal cual como estamos. Y si estamos realmente construyendo algo que está medio en ruina, es tiempo que tomes la pala y empieces a cavar en tu vida espiritual. Empieza a no tener un evangelio sentimentalista, no vivir una religiosidad, no vivir en el pasado, no atado a la autojustificación, no des lugar a la falta de perdón en tu vida, no des lugar a las raíces de amargura que se generan por la falta de perdón. Toma la pala y empieza a cavar. No lo hará Dios por ti. No lo podré hacer yo con una oración. No hay pastor, apóstol, profeta o el nombre que quiera darse que pueda orar por tu vida y esa oración pueda construir tu casa espiritual. No te equivoques. Tú tienes que construirla. Tú tienes que construirla. La Biblia dice que inclusive las obras de cada uno serán probadas.
Y algunos, dice, construyeron con materiales descartables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Palitos, ramitas, chatarra, y en eso construyeron su casa. Y vino el fuego, y fueron probadas las obras, y también, otra vez la palabra, fue grande su ruina. ¿Cómo construyes tu vida espiritual? La vida espiritual se construye en obediencia a Jesús, en obediencia a su palabra. No solo oírla, no solo tener un corazón lleno de doctrina, sino tener un corazón sediento de Dios, un corazón apoyado sobre la roca eterna inconmovible de los siglos, que es Jesucristo. Una vida espiritual que se construye sobre Cristo. Podrán venir pruebas, podrán venir atrocidades, podrá venir persecución, pero ahí quedará firme porque está apoyada sobre la roca que es Cristo. Un mártir de los primeros siglos, y no recuerdo del siglo II, fue tomado por los romanos, capturado por los romanos y llevado a una ciudad turca, al cual tuve la oportunidad de estar ahí, y le pusieron leña abajo, lo ataron a un poste y le dijeron que si volvía atrás sus palabras, sus enseñanzas acerca de que Jesús era Dios, salvaba la vida. Si prometía seguir lealmente a César y dejar de anunciar de que Jesús era el Señor, iba a salir con vida. Este mártir, mientras fue capturado y pasó por diferentes lugares y ciudades, le rogó a los otros cristianos, a sus hermanos en la fe, de que no oraran para que fuera liberado. Sí, escuchó así. Le dijo: no pidan que yo sea liberado, porque para mí sería un privilegio morir por Cristo. Hoy los cristianos piden oración por todo. Señor, líbrame de esto. Señor, líbrame del banco. Líbrame de las tarjetas de crédito. Esas deudas las contrajiste vos, no las contrajo Dios por vos. Y hoy diríamos: ore, pastor, ore por mí, para que pueda seguir viviendo. Y algunos pastores hasta temerosos dicen: no, yo me voy a quedar acá, no sea que afuera me agarre el COVID y me muera cuando estaba visitando a algún hermano, no sea que visitar a algún hermano me haga que muera. Sin embargo, dijo: no oren para que sea salvo, para mí sería un privilegio morir por Cristo. Y cuando lo pusieron y lo ataron allí, iban a encender el fuego, él dijo: no voy a negar a Jesús. Y se quedó petrificado. El oficial romano que debía ejecutar la orden. Y le volvió a preguntar. Le dice: mira, esto es sencillo. Si tú dices que César es el Señor y dejas de decir que Jesús es el Señor, te vas de acá como un hombre libre. Entonces, este mártir dijo: mi Jesús no me ha fallado en 70 años de vida. Por 70 años mi Jesús no me ha fallado ni un solo minuto. Yo no le fallaré a mi Jesús en este minuto. No voy a perder mi vida eterna por un minuto del fuego. Eso es estar apoyado sobre la roca que es Cristo. Eso es realmente entender, estar apoyado sobre la roca, porque vendrán pruebas, podrá venir lo que venga, y estamos apoyados en Jesús. Este COVID-19 no nos ha hecho negar a Jesús. Nadie nos prohíbe hablar de Jesús, nadie nos prohíbe predicar. Es más, si yo aliento a algunos de decir: usted tiene un púlpito ahí en su propia casa, puede tener un mensaje, mandarlo a través de las redes sociales, utilizar su celular para evangelizar a otro. Puede usted leer una palabra que le sea de bendición a su vida y compartirla con su hermano.
No hace falta que estemos todos metidos dentro de un templo para seguir siendo parte del reino de los cielos. Y nadie nos persigue en este COVID. No estamos bajo persecución, no nos mintamos en eso. Todavía nadie te pide que entregues la vida. Y si aún bajo esta circunstancia tu vida espiritual está en ruinas, yo me haría una gran pregunta. ¿Dónde estoy construyendo? ¿Sobre qué estoy construyendo mi vida espiritual? Es tiempo de ponernos a pensar, de hacer un análisis serio de nuestra vida. Y cuidado, que nosotros mismos no estemos infectados de este virus de superficialidad cristiana que te puede llevar a la muerte espiritual y a perder todo lo que has hecho en Dios. Dios te bendiga.